vamos a conversar hoy con Rocío Cantuarias. Ella es abogado, magíster en Administración y magíster en Tributación, docente de la UNAP y docente de la Universidad de Concepción. El tema de hoy, queremos conversar con ella sobre las dificultades para acceder a mejores condiciones económicas de parte de las mujeres. Muy ¿Qué tal? buenos Buen día. días. Hola, buenos días, Fabiola, Joyce, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a ti, Rocío. Agradecemos que nos hayas atendido esta llamada de hoy día y hacer esta buena costumbre de conversar sobre los temas que nos afectan como sociedad de esta región hermosa que es el Biobío. ¿Qué pasa? ¿Por qué a las mujeres les cuesta tanto tener igualdad de condiciones económicas? ¿Qué hay? ¿Hay temas laborales? ¿Hay temas legislativos? ¿Qué es lo que impide que este desempeño sea igualitario, equitativo? Justo, en definitiva. Es exacto. Yo creo, Joyce y Fabiola, que hay aquí una serie de variables o fenómenos que considerar. No hay una única respuesta o explicación. Creo que hay tanto barreras culturales y mentales como algunos lomos de toro en la legislación que pudieran mejorar bastante esta igualdad ante la ley, igualdad en derechos entre hombres y mujeres. La verdad es que yo veo, Joyce y Fabiola, un espacio no de confrontación entre hombres y mujeres, sino que un espacio de cooperación. Y en ese sentido creo que las oportunidades o las mejores oportunidades que se den a las mujeres nos favorece a todos. No solamente a las mujeres, sino que también a las empresas, al Estado, ¿no es cierto? O sea, la incorporación y mejores oportunidades, la incorporación a los distintos empleos, a las empresas de esta fuerza laboral femenina, creo que mejora el trabajo de todos, no solamente de las mujeres. Rocío, y en la participación de mujeres, porque claro, se ha ido incorporando la mujer como fuerza de trabajo, salvo este paréntesis de pandemia que ha hecho retroceder en los empleos, en la fuerza laboral mucho a las mujeres. Llegamos, estamos hablando recién de un 35% a un 38% es el rango que nos explicaba ahí en la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, que estamos hoy de empleo. En proporción con el 100% del universo de la masa laboral. Pero, ¿qué pasa con la participación en cargos de responsabilidad? Se habla a nivel internacional que la participación de mujeres en cargos directivos o en puestos directivos aumenta hasta un 6% el Producto Interno Bruto de los países y particularmente de las empresas donde esto ocurre. ¿Por qué se produce este techo o esta incapacidad de avanzar a grados superiores en las empresas? Yo creo, Joyce, que hay aquí algunas medidas que se han implementado a través de normas, no todas obligatorias, ¿no es cierto? Tenemos la norma de carácter general, la 385 que obliga a las sociedades anónimas, pensando en gobiernos corporativos y directorios, ¿no es cierto?, en que pudieran participar o que deberían participar las mujeres, porque tienes toda la razón que su incorporación en cargos de alta dirección simplemente favorece, ¿no es cierto?, los resultados de la empresa que tiene a mujeres en estos cargos. Hay algunas normas que van fomentando su incorporación, ¿no es cierto?, en cargos de alta dirección, pero que no son obligatorios. Entonces, yo creo que ahí, las empresas, el Estado, fíjate que lo ha hecho mejor respecto de los directorios en sus empresas públicas, pero pienso que las empresas todavía tienen barreras culturales y debiesen preocuparse un poco más de políticas de transparencia, conciliación del trabajo y de la familia. Esto es muy relevante porque hay muchas mujeres que no tienen un techo impuesto por la empresa, sino que el techo está impuesto por la realidad, ¿te fijas? Y entonces no pueden, o sea, cómo despreocupamos el cuidado de los hijos y de la familia para poder ascender y asumir cargos de mayor responsabilidad en la empresa. Entonces, por ahí la respuesta va en legislación, saquemos los lomos de toro que no fomenten la incorporación de las mujeres al trabajo y a asumir cargos de mayor responsabilidad o de alta dirección, y por otro lado, o al mismo tiempo, que las empresas adopten, ¿no es cierto?, políticas en mi opinión, voluntaria, de conciliación
del trabajo y de la familia y de transparencia, por ejemplo, a nivel salarial entre hombres y mujeres. Bueno, ahí está todo en la difusión de la norma 3262-2012 que tiene que ver con la conciliación de la vida laboral, familiar y personal y que tiene que ver con la corresponsabilidad. Quizás falta mayor conocimiento de esta normativa, como dices tú, voluntaria, porque es una norma de como las ISO, se asimila a las ISO, pero también tiene que ver con una voluntad o a lo mejor falta un impulso. Así que tú mencionabas el caso del Estado que se propuso también el presidente Piñera al inicio de su mandato que por lo menos 100 empresas incrementaran la participación de mujeres en cargos directivos y está impulsando eso a través del CEP. Pero en el mundo privado parece que faltara algo que obligase o que desde el punto de vista de la cultura organizacional hiciese más comprensible esta incorporación por el talento que hay detrás de tantas mujeres y que se pierde muchas veces por los sesgos culturales, ¿no? Sí, yo creo, Joyce, que también ahí tenemos como incentivos un tanto perversos, explícitos en nuestra legislación, como por ejemplo el aumento o el mayor costo que implica la contratación de mujeres por la maternidad. Y eso, bueno, vimos hace algún tiempo que se discutió, ¿no es cierto?, un proyecto de ley que pretendió eliminar esta barrera o este costo adicional que se le coloca en manos de la empresa, aun cuando muchas pudieran querer tener o bueno, no, tal vez no la real voluntad, pero tal vez probar y ver cómo estas políticas pueden ayudar, como dices tú, a cultivar el talento femenino en los distintos cargos de la empresa, pero mira, tenemos esta salacuna que aumenta, esto está estudiado y es evidencia empírica, que aumenta el costo de contratación de la mujer. Entonces, ahí tú ves cómo la ley tiene o hace una distinción que muchas veces las empresas, sobre todo las pymes, consideran para la contratación de mujeres, ¿te fijas? Y este proyecto de ley de sala cuna universal iba en el camino de eliminar barreras que impidan a las empresas ponerse los pantalones, ¿no es cierto?, o dar un paso más allá respecto de igualdad de oportunidades o de mejores oproportunidades entre hombres y mujeres para los distintos cargos que proveen. Por ejemplo, yo creo que ese proyecto de ley, Joyce, ese proyecto de ley es un muy buen proyecto de ley, además financiado, ¿no es cierto?, con un fondo en que íbamos a aportar todos, trabajadores y trabajadoras. Discúlpame, Fabiola. No, está bien. Justamente a eso, tú mencionabas todo el tema de la legislación y las piedras de tope que tiene, y en la prensa estábamos revisando un estudio del Banco Mundial que habla de las mujeres empresas y las leyes, y en ese sentido dice que a pesar de los avances que hay en cuanto a las conversaciones, a las ideas de una mayor equidad de género, hay leyes que restringen esas oportunidades económicas u otras que pudiesen darse. Y yo voy a un tema de leyes. Por ejemplo, ¿cómo es posible que a esta altura de nuestra historia y de todo lo que significa, que por ejemplo cuando una mujer que está casada inicia un emprendimiento, muchas veces para conseguir hasta un crédito necesita la firma del marido, ¿ya? O en otros casos, por ejemplo, ahí se podría justificar más, pero en la venta de un bien. Entonces, eso son cosas que hoy día, que vemos que el emprendimiento femenino es bastante mayor que el de los hombres. Superpower. Exacto. Y nos vemos con estas legislaciones que si no va el marido a firmar el crédito, el FOGAPE no se lo van a dar a las personas. ¿Qué pasa ahí con la legislación? Sí, ¿Cómo estamos tan atrasados? Sí, Fabiola, eso es relativo, ¿no es cierto?, a regímenes matrimoniales y cuando piden la firma del marido, ¿no es cierto?, para vender un bien, necesita la autorización del marido, es porque tiene la administración de la sociedad conyugal y que es el régimen matrimonial por defecto que existe en Chile, ¿te fijas? Ahí pudiéramos hacer algunos ajustes, Fabiola, en términos de, por ejemplo, especificar o que la ley al contraer matrimonio
exigiera una declaración de voluntad expresa, cosa que las mujeres pudieran elegir, ¿no es cierto?, entre separación de bienes, participación en lo ganancial o sociedad conyugal. En el caso de la sociedad conyugal se restringe mucho más su ámbito de administración de esta sociedad, porque conforme a la ley la tiene el marido. ¿Te fijas? Entonces son regímenes voluntarios, pero como está por defecto la sociedad conyugal, las mujeres muchas veces no lo saben, asumen, ¿no es cierto?, o se someten a este régimen matrimonial y después vemos las consecuencias cuando queremos tener libertad, ¿no es cierto?, las mujeres para emprender y nos vemos con estas dificultades de las que tú mencionas. Entonces, por ahí algunos mínimos ajustes con algo de iniciativa y con algo de creatividad se podría, sin duda, Fabiola, estoy de acuerdo, mejorar la realidad en concreto de las mujeres emprendedoras, de quienes, ¿no es cierto?, contribuyen, por suerte, a la economía familiar y al sustento familiar. Hay otras cosas, Fabiola, que pueden ser como clic en términos de legislación, también hay que estudiarlo un poco más profundamente, sobre todo en sus efectos, pero que pudieran ser soluciones creativas y que mejoren la realidad de las mujeres. Por ejemplo, nosotros con el permiso parental postnatal, ¿no es cierto?, que se aumentó mucho en términos de tiempo, hace algunos años. Sí, nosotros vemos, Fabiola, que ustedes lo pueden ahí mirar en las estadísticas que la propia Superintendencia de Seguridad Social tiene, que hay muy pocos, si bien se permite a los padres de los hijos, ¿no es cierto?, poder conseguir este permiso, tener derecho a este permiso, muy pocos padres lo hacen efectivamente, lo toman en la realidad. Y entonces tal vez pudiéramos vía ley proponer, ¿no es cierto?, que este permiso parental postnatal se redujera en ámbito temporal, pero se hiciera obligatorio o irrenunciable para padre y madre. Y tú tal vez a través de esa iniciativa puedes impulsar, ¿no es cierto?, la corresponsabilidad familiar entre mujeres. Estoy dando una idea así que pudiéramos hacer con lo que acabamos de comentar, en que pudiera ayudar en concreto al desarrollo, ¿no es cierto?, laboral y económico de las mujeres. Sí, puede hacer estos cambios culturales. Bueno, el tema del sesgo desde la crianza, el tema hablábamos hace unos días también de esto de los sesgos de género, de cómo cambiar a propósito del crimen lesbofóbico en Coronel. Entonces, hay mucho todavía por avanzar, parece, Rocío, y nos queda desde el punto... se puede. Sí, de hecho, estamos conversando, estamos 3 mujeres conversando, ya eso es un cambio paradigmático en esta sociedad. Somos mujeres que tenemos opinión y que podemos manifestarla en forma responsable, libre, ordenada e informada. Sí. Bueno, agradecemos que te hayas conectado con nosotros esta mañana, las puertas abiertas de buena costumbre para poder conversar sobre estos temas que nos interesan y que nos permiten comprender qué pasa más allá de las noticias. Sobre todo en estas Muchas gracias, días. Joyce y Fabiola. Muchas gracias a ti. Que tengas un muy buen jueves. Chao.